Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño a la doctora en Geografía y licenciada en Urbanismo, Alejandra Potoco. Alejandra es becaria postdoctoral del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Al contrario, el gusto es nuestro. Si me permitís, quisiera arrancar manifestando que aquello que el urbanismo es no presenta mayores dudas. Pero me gustaría que expliques de qué se ocupa un licenciado en urbanismo cuando se introduce en el campo profesional para el cual se formó. Bueno, dicho de forma simple y práctica, un licenciado en urbanismo se ocupa de los temas de la ciudad. El licenciado en urbanismo que forma la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es la única universidad del país que ofrece esta formación de grado, están preparados para desarrollar planes urbanos y territoriales, integrales y temáticos, y diseñar e implementar diferentes tipos de herramientas para intervenir en la ciudad. La carrera en sí articula conocimientos que vienen de diferentes saberes disciplinares, entre ellos la geografía, la arquitectura, la ecología o las ciencias políticas, por ejemplo. Y el licenciado en urbanismo que se recibe de la Universidad General Sarmiento está capacitado para trabajar, por ejemplo, en el ámbito público, en gobiernos municipales, en equipos técnicos y también ocupando cargos políticos, en equipos municipales o provinciales o en el Estado Nacional. También en el ámbito privado, en ONGs o en consultoras y, como es mi caso, en la investigación científica y en el ámbito académico. En mi caso particular, mi inserción en el campo laboral no fue del todo fácil cuando me recibí o incluso cuando estaba terminando de cursar los últimos años, debido a que estos espacios tradicionalmente fueron ocupados por arquitectos y por ingenieros, más por arquitectos, ¿no? Entonces, explicar que soy licenciada en urbanismo siempre implicó decir que no soy arquitecta y explicar cuáles son, como vos me estás preguntando, cuáles son mis competencias. Claro. Sí. Pero bueno, es auspicioso pensar que cada vez somos más. Hoy hay 24 licenciados en urbanismo de la Universidad General Sarmiento y que hay cada vez más profesiones que se dedican a los temas de la ciudad, ¿no? Decime, Alejandra, ya entrando más en el tema, ¿puede considerarse al espacio y al territorio como actores sociales? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el que preexiste? Bueno, qué pregunta. Espacio y territorio, la verdad es que son dos nociones largamente teorizadas por la geografía, sobre las cuales hay una amplia variedad de definiciones y de aproximaciones teóricas. Y con esto quiero decir también que son históricamente construidas estas nociones. Si tomamos las conceptualizaciones más generalizadas de espacio y de territorio, te diría que el espacio es aquello material, físico de los lugares y que se relaciona con las relaciones sociales. Por una parte, el espacio es construido por la sociedad o por las relaciones sociales y al mismo tiempo es un insumo que influye en las relaciones, es decir, juega esta dialéctica entre las relaciones sociales y los lugares y la materialidad de los lugares. El territorio es el espacio apropiado en el sentido de pertenencia o de dominio. Cuando hablamos de territorio estamos pensando también, por ejemplo, para traducirlo en algo más cotidiano, la territorialidad que ejercen los animales, por ejemplo, o los grupos poblacionales. Con lo cual el que preexiste es el espacio, porque el territorio es el espacio apropiado.
Desde mi punto de vista, yo creo que desde la gestión se puede pensar que el territorio es un actor social, en la medida en que en los territorios se representan intereses y se juegan roles. Un ejemplo, por ejemplo, son los barrios populares, que son territorios de representación de diferentes intereses y de representación de dominios y de sentidos de pertenencia. ¿Incluís en tu trayectoria educativa un rasgo distintivo de la formación de grado? Incorporar en la intervención profesional componentes de equidad social y de sustentabilidad ambiental. ¿Considerás que es la dimensión más humana de la formación que a priori parece técnica? Sí, se podría decir que son dos perspectivas filantrópicas, si se quiere, de pensar en los temas de la ciudad y de intervenir en la ciudad. ¿Por qué decimos que las ciudades tienen que ser socialmente más justas? Las ciudades son producto de una construcción social, es decir, intervienen una variedad de actores, cada uno con sus intereses y sus estrategias de actuación, que toman decisiones y emprenden acciones que tienen consecuencias sobre el resto de la ciudad y el resto del conjunto de la sociedad. Con lo cual, si el Estado no interviene garantizando la equidad social, esas decisiones y esas acciones van a perjudicar a unos y a beneficiar a otros, y en general los que terminan perdiendo son los sectores más empobrecidos, los sectores populares. Con lo cual es necesaria la intervención del Estado para equilibrar la balanza. Un ejemplo de que esto ocurre son las villas y asentamientos, que son consecuencia de la dificultad de cientos de miles de familias de acceder al mercado del suelo y de la vivienda, que es consecuencia de los altos precios, consecuencia de que el Estado no interviene en la regulación de los mercados de suelo. Desde el planeamiento urbano y desde la formación que los licenciados en urbanismo tenemos, es posible pensar en una ciudad socialmente más justa y los licenciados en urbanismo tenemos un amplio bagaje de herramientas que podemos utilizar para actuar en esa realidad. Respecto del segundo punto que mencionabas de la sustentabilidad ambiental, creo que todas las ciudades tienen que incorporar criterios de sustentabilidad ambiental, si es que no lo han hecho, porque de esa manera podemos garantizar el resguardo de las ciudades y del medio ambiente para las generaciones futuras. Un ejemplo de que esto en general no se hace o se hace poco es las inundaciones que tuvimos en la provincia de Buenos Aires el pasado mes de agosto, que nos demostraron de que cuando se emprenden acciones o se toman decisiones sobre la ciudad, sobre el planeamiento de la ciudad y la ejecución o la habilitación de obras, hay que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estas son, creo, las dos premisas para pensar en intervenir en la ciudad desde el planeamiento urbano. Recién manifestabas o hacías referencia a ciudades más justas. Son muchos los adjetivos que se utilizan en relación a las ciudades: inteligentes, sustentables, modernas, justas. ¿Cuál considerás vos que sería el adjetivo más propio para una ciudad ideal? ¿Y cuáles son de nuestro país las ciudades más comprometidas? Te diría que, bueno, vos decís hay muchos adjetivos, en realidad creo que, por lo que venía diciendo recién, los dos principales son la Más que decir que hay muchos, digo que son muchos los que se aplican. Sí, sí, también. Creo que los dos principales desde mi punto de vista son trabajar hacia una ciudad inclusiva y una ciudad sustentable. Esas creo que son las dos premisas principales que todas las ciudades tendrían que incorporar en su planeamiento urbano. Sin embargo, bueno, es muy difícil decir cuál es un ideal para todas. Creo que cada ciudad tiene que definir cuáles son sus objetivos, su objetivo de ciudad ideal, en la medida en que todas las ciudades son distintas. Seguramente Rosario, que es una ciudad metropolitana, se planteará objetivos muy distintos, por ejemplo, no sé, la inserción en el mercado global, muy diferentes a los que se puede plantear una ciudad como Balcarce o como Lobos, que son ciudades medias, de tamaño medio, es decir, su ubicación dentro de la estructura urbana argentina es distinto, sus formas de producción, su sustento económico son diferentes. Vos me preguntabas después, la segunda parte de la pregunta tenía que ver con
con los sí, las ciudades que están más comprometidas. Las ciudades más comprometidas. ¿Vos te referís desde el punto de vista de los problemas? Exactamente. Bueno, en esta, yo creo que también uno tiende a pensar que las ciudades metropolitanas son las que tendrían que afrontar los mayores problemas porque concentran la mayor cantidad de población. Son las menos inclusivas. No necesariamente, va a depender de qué ciudad. Yo creo que cada ciudad tiene sus propios desafíos por delante. Por ejemplo, una ciudad pequeña donde la empresa principal o la industria que da sustento económico a la mayor parte de la población se retira o entra en quiebra y despide a la mayor parte de su planta de empleados, tendrá un efecto muy grande sobre la ciudad en su conjunto, que no ocurriría lo mismo si esa es una ciudad metropolitana donde tiene una economía diversificada. Digamos que no tiene que ver con la escala, el problema o la magnitud de los problemas, sino más bien que es una cuestión no solo cuantitativa, sino relativa. Los problemas metropolitanos que en general sufren todas las ciudades tienen que ver con el acceso a la vivienda, el transporte público y la movilidad, la contaminación, es decir, todo lo que hace a mejorar la calidad de vida y que son hoy grandes desafíos para los planificadores. Sin desconocer las ambigüedades del urbanismo, convocás al compromiso como motor de los cambios y al conocimiento, a la interpretación de las alternativas propias de las políticas. Quisiera saber cuáles son esas alternativas políticas en la aplicación del urbanismo. Bueno, cuando yo me refiero a las alternativas, quiero decir los diferentes caminos o disyuntivas que van planteando las políticas. Las políticas se formulan en un contexto con ciertos criterios y expectativas que no siempre en el momento de la ejecución se reflejan en la realidad. Con lo cual las políticas en su ejecución se abren en sus propios campos y van variando en función de los distintos actores que van interviniendo. Que, bueno, todo esto es difícil de predecir o de anticipar por los que diseñan las políticas. Un ejemplo que te puedo citar es la actuación de la organización Tupac Amaru en la provincia de Jujuy. La Tupac Amaru es una organización barrial indigenista que lidera Milagro Sala, que viene ejecutando desde el 2004-2005 el Programa Federal de Emergencia Habitacional. Cuando lo ejecutó en diferentes localidades de Jujuy, pudo hacer economía de obra y a partir de los saldos, si se quiere decir, de la ejecución de esa política, pudo reinvertir en otros aspectos, por ejemplo, en la construcción de equipamientos comunitarios. Sin entrar en la discusión de si esto está bien o mal, porque es un tema sensible, ¿no? Utilizar fondos destinados a construcción de vivienda para construir equipamiento comunitario, es decir, sin poner en tela de juicio si esto está bien hecho o mal hecho, porque es un tema muy controvertido. Sí quiero remarcar que este es un ejemplo de que una política que estaba pensada de una manera desde la formulación de la política y que en su ejecución abrió diferentes posibilidades para los actores implicados en la implementación de esa política. Una de las aristas preocupantes del tema de la vivienda es el déficit habitacional. Te diría que es uno, pero no es lo único relacionado con el tema de la vivienda. El déficit habitacional da cuenta de la magnitud del problema de la vivienda, ya que lo mide concretamente. En Argentina se estima que el déficit habitacional ronda los 3,5 millones, pero este número tiene que ser tomado con sutilezas porque no significa que hagan falta 3,5 millones de viviendas. De hecho, el déficit habitacional se compone de dos tipos de déficit, uno cuantitativo, que sí tiene que ver con la cantidad de viviendas que hace falta nuevas, construir, digamos, o que hace falta suplir para esas familias que necesitan una vivienda, y el déficit cualitativo, que tiene que ver con la cantidad de viviendas que necesitan algún tipo de mejora o conexión a algún servicio o ampliación, que se estima que ronda los 2/3 del déficit total. Con lo cual estamos hablando de poco más de 2,5 millones de viviendas que no necesitan construirse a nuevo, sino que necesitan, por ejemplo, que se construya un baño o una cocina, que se arregle un piso, un techo, o que se conecte a un servicio de agua potable o cloacas. Si el problema de la vivienda solo se definiera por el déficit,
a esta altura, digamos, tendríamos bastante más resuelto el problema después de 12, 13 años de construcción de más de 1.200.000 soluciones habitacionales. Sin embargo, vemos que el tema de la vivienda se agudiza cada vez más y esto lo dan cuenta el creciente número de familias viviendo en villas y asentamientos y la cantidad de tomas que se producen, tomas de tierras que se producen con una llamativa frecuencia. ¿Qué condiciones debería reunir un plan federal de viviendas para que su implementación no desvirtúen los sentidos que llevaron a su implementación? En principio considero que 3 criterios específicos. El primero tiene que ver con que las políticas consideren a los territorios donde se ejecutan. Perdón, no te entendí, repetilo. ¿El primero cuál era? El primero sería que las políticas consideren a los territorios donde se ejecutan, es decir, que sean más hechas a medida, si se quiere, y no soluciones estandarizadas, prediseñadas y totalmente inflexibles. ¿Podríamos decir que sea más amigable con el ambiente? Sí, con el lugar, con las necesidades reales, digamos. Y no solo las necesidades de cada familia, porque las necesidades de cada familia pueden variar, como hablábamos recién del déficit cuantitativo y en el déficit cualitativo hay familias que pueden necesitar la ampliación de un cuarto porque necesitan una habitación más para alojar a la cantidad de integrantes de la familia. Hay otras familias que pueden necesitar la construcción de un baño y una cocina. Es decir, primero tienen que estar pensadas para las distintas necesidades habitacionales, porque hay una amplia gama de problemas habitacionales, con lo cual tendría que haber una amplia gama de soluciones. Pero no solo las necesidades de cada familia, sino también las necesidades de cada territorio. Me refiero tanto a los condicionantes geográficos como geológicos, climáticos, culturales y que tienen que ver con la autoconstrucción de la vivienda. En ese sentido, las políticas tradicionales, más viviendistas, si se quiere, que son de construcción de vivienda nueva, homogeneizan el territorio. No podemos pensar en la misma vivienda o en la misma solución que se pretenda para una familia de Jujuy como la que se pretenda para una familia de Chubut. Y ni siquiera dentro de la misma provincia tenemos condiciones climáticas distintas, ¿no? En Jujuy tenemos las yungas y la puna, es decir, las viviendas tienen que ser distintas, pensadas para cada territorio. Ese sería el primer criterio, creo yo. Que me lleva al segundo, en realidad, que tiene que ver con la participación. Creo que las políticas tienen que ser diseñadas de forma participativa, ya que desde que se plantea el problema de la vivienda, el problema ya involucra a una variedad de actores y estos deben ser incluidos en todo el diseño y la implementación de la política. Me refiero no solo a las familias, sino también a las cámaras empresariales, a los distintos sectores políticos, a las organizaciones, a las ONG, sociales. digamos, a todos. Cuantos más involucren, desde ya que va a ser mucho más contemplativa de todos esos diferentes aspectos. Y el tercer criterio, creo yo, tiene que ver con que estas políticas tienen que ser diseñadas de modo de tender a la integración sociourbana de los sectores populares, es decir, de la inserción de las familias sobre las cuales se planea una solución habitacional, su inserción a la ciudad. Y con esto me refiero también a la provisión de servicios de transporte público, cloacas, agua, luz, equipamientos comunitarios como escuelas y centros de salud. Esos creo que son las 3 principales premisas que tienen que cumplir las políticas de vivienda. Sin embargo, me gustaría aclarar también que estas son, o sea, así pensadas políticas de construcción de vivienda o de mejoramientos, son políticas que atacan la expresión del problema y no las causas del problema. Las causas del problema son la dificultad de las familias de acceder en el mercado formal a la tierra y a la vivienda. Y digamos, eso solo se puede conseguir a través de políticas que democraticen o tiendan a democratizar el acceso a la tierra y a la vivienda urbana. En ese sentido, desde Habitar Argentina, que es un colectivo de organizaciones sociales, instituciones académicas, legisladores y profesionales, venimos trabajando en un consenso nacional por un hábitat digno, que es un documento que problematiza, discute y propone soluciones en torno a diferentes ejes relacionados con el tema habitacional, al hábitat digno.
Bueno, y una de las propuestas, de las premisas de ese documento es declarar la función social de la propiedad en las normativas municipales, provinciales y en el marco nacional. Esto significa intervenir o regular la propiedad privada en beneficio de la sociedad en su conjunto. Es decir, pensando en derechos colectivos. Solo de esta manera vamos a poder garantizar que estamos atacando a las raíces del problema y no a la expresión del problema, que es la falta de vivienda, ¿no? Sino la idea es intervenir en la dificultad de esas familias de acceder a la tierra y a la vivienda. Me llevas a preguntarte, ante las distintas definiciones de vivienda, ¿cuál es para vos la que mejor la describe? Bueno, en términos puramente físicos, si se quiere, una vivienda son 3 paredes o 4 paredes y un techo que ofrece refugio, albergue y protección a quien la habita. Pero vos y yo sabemos que es mucho más que eso, bueno, todos sabemos que es mucho más que eso, la vivienda. La vivienda es el espacio donde la familia se puede reproducir, obviamente ofrece albergue y protección y un techo y 4 paredes, pero también ofrece todos los espacios para cocinar, comer, esparcirse, descansar y relacionarse en familia, y ofrece la intimidad de la familia. Una vivienda digna, que ya no es lo mismo que una vivienda a secas, es una vivienda que es estructuralmente sólida y estable, está construida con materiales adecuados, tiene la cantidad de cuartos adecuados para la cantidad de integrantes de la familia, aísla del calor, del frío y de la humedad, es higiénica y ventilada y ofrece la intimidad de la familia. La vivienda, el acceso a la vivienda digna es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que incorporó en la reforma del 57 y ratificado en el 94, una serie de derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a vacaciones pagas y a organización sindical, y también el derecho a la vivienda como uno de otros derechos sociales. A mí me gusta más referirme al hábitat más que a la vivienda, porque en la concepción tradicional de la vivienda parece disociada de un montón de elementos que hacen a la inserción o a la reproducción de la vida humana y que tiene que ver con la inserción de la vivienda en un entorno barrial y en el resto de la ciudad. Es decir, me estoy refiriendo tanto a aspectos físicos como económicos, sociales, políticos y culturales. Los especialistas ven en la desarticulación de los mecanismos de acceso al suelo uno de los obstáculos para gozar de los beneficios de un plan de vivienda. ¿Cómo funcionó la articulación o la desarticulación en el barrio 2 de Abril de Humahuaca? Las políticas de vivienda para ejecutarse necesitan de suelo, sobre todo las que son de construcción de vivienda nueva. Cuando las políticas, como en el caso de los programas federales de vivienda, no financian la obtención del suelo donde construir esas viviendas, entonces se plantea un gran dilema, ¿no? ¿Cómo conseguir esas tierras? En general esto se termina resolviendo a través del mercado de suelo, que por regla asigna a la vivienda social el peor lugar en la ciudad. Esto ocurrió en Humahuaca, donde se venía asistiendo a un proceso de valorización del suelo, producto del crecimiento poblacional y del auge de la actividad turística que se viene dando hace poco más de 10 años. Y esto generó una importante presión por expandir la ciudad, ya que en la planta urbana ya consolidada no había mucho espacio para ejecutar políticas de vivienda, es decir, habían sitios en algunos barrios periféricos que se fueron completando, digamos, lote a lote, y no había suficiente tierra como para ejecutar una inmensa cantidad de viviendas, que es lo que terminó pasando en el barrio 2 de Abril, en la periferia norte. Esta periferia norte es la más alejada del centro, la que tenía más dificultades para extender las redes de infraestructura, tenía problemas dominiales también, con lo cual, bueno, como decía, el mercado asignó a un barrio de vivienda popular el peor lugar que podía tener esa ciudad. Yo ahí te estaba hablando de los mecanismos de desarticulación de acceso a la tierra, es decir, la dificultad de acceso a la tierra.
Pero por otro lado, esa dificultad y esa presión por expandir la ciudad al mismo tiempo plantearon las condiciones de oportunidad para que diferentes grupos tomaran esas tierras, donde finalmente se construyeron las viviendas, con lo cual se activaron mecanismos de acceso a la tierra, obviamente a través de ocupaciones de hecho. Esos son, digamos, las articulaciones y desarticulaciones de los mecanismos de acceso a la tierra. ¿Cuáles son las lógicas que motivaron a los líderes políticos que entrevistaste en tu trabajo de campo a actuar como actuaron? Bueno, lógicas entendidas en formas de pensar y de actuar, ¿no? En función de que diferentes actores tienen diferentes intereses, objetivos, lógicas y estrategias de actuación. Vos me preguntabas de líderes políticos. Bueno, en realidad uno tendería a pensar que el Estado tendría que actuar más o menos en sintonía o en homogeneidad, y esto en realidad, yo lo veo en mi trabajo, esto no pasa, al contrario, no se puede pensar el Estado como un actor monolítico, sino como una serie de organismos o de áreas que van actuando según sus propias lógicas y a veces incluso con acciones contradictorias, o que por lo menos que no están en sintonía. Lo que yo observé en Humahuaca es que, por ejemplo, los organismos que estaban financiando vivienda y su objetivo principal era ofrecer soluciones habitacionales, midieron su accionar en función de la cantidad de viviendas que se construyeron, sin darle demasiada importancia al lugar que ocupaban esas viviendas en la ciudad. Es decir, lo que hablábamos antes, qué lugar ocupan, están provistas de servicios o no, esas tierras de quién son. El organismo encargado de conseguir las tierras donde ejecutar las políticas actuó según su propia lógica de conseguir tierras baratas o tierras fiscales, donde no hubiera un problema dominal que se pudieran ejecutar las políticas. Y por otro lado, los organismos de obras públicas o de infraestructura pensaban en dónde construir estas viviendas para poder extender las redes de servicios. Esas son las diferentes lógicas que se fueron articulando en la ejecución de las políticas de vivienda y en particular en el caso del barrio 2 de Abril en Humahuaca. Me das pie para que te pregunte si se puede resolver el derecho a la vivienda y sin embargo no lograr el derecho a la ciudad. Sí, se puede resolver el tema de la vivienda y no el acceso a la ciudad, si tomamos por ejemplo en cuenta las definiciones de vivienda y de hábitat que veníamos discutiendo. Por ejemplo, una familia que, de escasos recursos o no, que autoconstruyó su vivienda en un terreno propio, es decir, cumpliendo con todas las condiciones de legalidad, y esa vivienda cumple con todas las condiciones de ser una vivienda digna, esa familia no necesariamente está accediendo a la ciudad si, por ejemplo, la calle no está asfaltada y cada vez que llueve no pueden salir de su casa. Es decir, esas son las condiciones que hacen que ellos puedan haber accedido a una vivienda digna y no necesariamente a la ciudad si los chicos no pueden ir a la escuela o el jefe de familia no puede ir al trabajo o no tiene un colectivo cercano para ir al trabajo. Con lo cual, sí, se puede acceder a la vivienda y no acceder a la ciudad. El desafío está en las políticas de vivienda de garantizar ambas cosas, ¿no? Hablando de desafíos, ¿cuál es el mayor desafío que representan las villas o que presentan las villas al Estado? Bueno, los principales desafíos creo que se presentan en varios aspectos. Primero creo hay dos cuestiones principales, antes que hablar de estos aspectos, creo que dos cuestiones principales son, primero, reconocer a las villas como parte de la ciudad, lo cual parece una obviedad, pero no es así. Por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, solo recientemente se incorporaron en la cartografía oficial, con lo cual, si no se las reconoce como parte de la ciudad, no se puede pensar en una alternativa para solucionar este problema. Y la segunda cuestión tiene que ver con pensar en políticas de erradicación y no de erradicación, es decir, de urbanizar las villas, de transformar las villas en barrios, desde un punto de vista de la inclusión de esos territorios a la ciudad. Dicho eso, creo que los desafíos se presentan en tres dimensiones. El primero tiene que ver con, la primera dimensión tiene que ver con el diseño. Para transformar esa villa en barrio sin erradicarla, digamos, hay que pensar en trabajar con la alta densidad sin renunciar a la provisión de espacios públicos de calidad y a la construcción de equipamientos y demás. La segunda dimensión tiene que ver con
con lo jurídico, porque bueno, la verdad es que las villas tienen un gran desafío por delante respecto de otorgar a esas familias la tenencia de las tierras. Y bueno, en la Ciudad de Buenos Aires ocurre, por ejemplo, que hay villas que están en territorios que pertenecen a diferentes organismos del Estado, con lo cual el desafío no es menor de resolver. Y la tercera dimensión tiene que ver con la gestión, para garantizar la participación de la población beneficiaria en la resolución del diseño de las políticas y en resolución de su problema de precariedad. Creo que un caso que ilustra muy bien, creo que es un ejemplo a seguir, es la urbanización de la Villa Palito, en el Partido de la Matanza, donde se articularon diferentes programas habitacionales de diferente tipo, se articularon en el tiempo y en el espacio, y en el cual se tendió a la transformación de esa villa en un barrio desde una perspectiva del hábitat digno. Y se incorporó la participación de la población beneficiaria de una forma constructiva y muy positiva. Para cerrar, existen fenómenos de expansión urbana de distinta naturaleza. La dispersión es uno y la fragmentación otro. ¿En qué consisten, Alejandra? Bueno, la dispersión es el proceso de crecimiento urbano que se da en muy baja densidad, con un alto consumo de suelo y en base al uso del automóvil como medio de transporte principal y sobre la estructuración de las vías rápidas, que pueden ser las autopistas o las rutas. Este tipo de crecimiento se produce de forma un poco fragmentada, ya que se van alternando sectores de mayor densidad, como por ejemplo los centros metropolitanos, con lugares de menor densidad, la urbanización dispersa y sectores, parches, todavía que no pertenecen a la ciudad, es decir, todavía son áreas rurales, digamos. Para ejemplificar, tipo lo que son las ciudades americanas. Sí, exacto. Este es un modelo que se reprodujo mucho en Norteamérica y que nosotros de algún modo, con nuestras propias lógicas, fuimos traduciendo acá. El modelo de ciudad dispersa, desde mi punto de vista, y creo que es una opinión compartida por mis colegas, es no sustentable y perjudicial para el conjunto de la sociedad, por varios motivos. Primero, es muy costoso proveer de infraestructura a una región dispersa, que está habitada de forma dispersa. Por ejemplo, tender caños de cloacas en 5 hectáreas es mucho más barato que hacerlo en 50, ¿no? Si es la misma población que está asentada de forma dispersa. Pero no solo me refiero a cloacas, también estamos hablando, o sea, no solo infraestructura básica, sino también estamos hablando de recolección de residuos, de construcción de hospitales, de escuelas, de asfalto de calles también, con lo cual es muy costoso desde el punto de vista de la infraestructura y los servicios. El segundo motivo por el cual creo que no es sustentable es porque es muy consumidor de suelo que muchas veces es productivo y que cumple alguna función para la ciudad, por ejemplo, el periurbano productivo, acá podemos hablar de la región metropolitana de Buenos Aires, las zonas de Escobar o de La Plata, donde se produce para abastecer a la ciudad. Pero no solo lo productivo, sino también territorios que cumplen alguna función ecológica, como los humedales, o como los bosques nativos, o digamos, lugares de reproducción de la biodiversidad, o lugares que actúan como pulmones para la ciudad. Es decir, esos territorios se están perdiendo gracias al avance de la ciudad dispersa. Un tercer motivo tiene que ver con que este modelo eleva los precios del suelo, ya que se produce por fragmentos, entonces va dejando lugares que se valorizan, muchas veces en manos de la especulación inmobiliaria, y esto obviamente no es algo auspicioso desde un punto de vista de la equidad social, ¿no? Y el cuarto tendría que ver con el uso del automóvil privado por sobre el transporte público, que como sabemos es mucho más contaminante, ocupa más lugar y es más costoso. El planeamiento urbano tiene herramientas para trabajar sobre estos modelos de ciudad dispersa, hay contrapropuestas, yo soy defensora de la densidad media, es decir, optimizando el uso de las infraestructuras y optimizando el uso del suelo.
Esto permitiría construir una ciudad donde hay una mixtura de usos, donde la articulación de diferentes densidades nos estaría permitiendo el uso del transporte público de una manera mucho más eficiente o incluso la posibilidad de trasladarse a pie o en bicicleta. Y además, bueno, la construcción de espacios públicos o parques, escuelas y hospitales podría estar mucho más optimizada en un modelo de ciudad donde varían entre densidad media y densidad alta. En cuanto al tema de la fragmentación, si bien, como en el caso de la dispersión, vienen asociados, la fragmentación no es necesariamente una forma de expansión urbana, es decir, se puede dar fragmentación en la ciudad consolidada y en general nos estamos refiriendo a fragmentación cuando hablamos de fragmentación sociourbana, donde se produce, donde se expresa espacialmente una polarización de la sociedad, es decir, donde el espacio estaría mostrando las desigualdades que se dan a nivel de las relaciones sociales y socioeconómicas. Un ejemplo son en un extremo los asentamientos y las villas y en el otro extremo los barrios cerrados o las urbanizaciones cerradas que no solo se dan en el mismo momento sino que se dan en proximidad espacial, lo cual exacerba la manifestación de este fenómeno. ¿Cómo actuar frente a una ciudad fragmentada? Bueno, algunas de las cosas ya las estuvimos hablando. Definir o declarar la función social de la propiedad creo que es un paso muy importante en ese sentido y quiero destacar la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires como un antecedente a tener en cuenta, no solo por lo que puede la ley en sí lograr, sino porque se está transformando en un antecedente para otras provincias para generar marcos regulatorios similares. Hiciste mención a los humedales. ¿Cuál es tu opinión de la ocupación de los humedales de la cuenca del río Luján? ¿Son el motivo de las inundaciones que vivimos no hace mucho tiempo? Bueno, diría que las inundaciones fueron producto, y son producto en general, digamos hablando, de varios factores que se articulan. Decir que son solo producto de las urbanizaciones cerradas o de la ocupación de humedales, creo que sería tener una visión un poco sesgada, es decir, faltan obras que no se hicieron de la manera que se tenían que hacer necesariamente. También la ocupación de humedales. Los humedales, recordemos que actúan como esponja natural para absorber las crecidas del río y al modificar la topografía y la hidrografía de esos territorios, entonces el agua en algún momento en algún lugar tiene que ir a parar. En general lo que pasa es que los barrios más precarios son los que se terminan inundando, ¿no? Los que están al lado de las urbanizaciones cerradas, atrás de los polders que contienen a las urbanizaciones de las crecidas del agua. Te decía, hay varios factores que influyen o que influyeron en que se produzcan las inundaciones del pasado agosto, desde mi punto de vista. Hay décadas de obras que no se hicieron y, por ejemplo, lo podemos poner en un ejemplo. La cuenca del río Reconquista estuvo menos afectada por las inundaciones que la cuenca del río Luján. La cuenca del río Reconquista ya viene de más de 40 años de inversiones en obras, bien o mal, digamos, pero se vinieron haciendo canalizaciones, se construyó la represa Rollero en la cuenca alta, es decir, situaciones que llevaron a que la situación no fuera tan dramática como lo hubiera sido si esas obras no se hubieran ejecutado. Con lo cual es una combinación de cosas, tanto el modelo de urbanización de las urbanizaciones cerradas como la falta de previsión en obras. Tenemos que tener en cuenta que todas las decisiones que se toman sobre la ciudad tienen efectos a corto, mediano o largo plazo y lo importante de las decisiones que se tomen sobre la ciudad es poder preverlas y pensar en la sustentabilidad. Alejandra, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muchas gracias a vos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.